La Iglesia Cruzada Cristiana Presencia de Dios y sus pastores John Jair Hernández y Marcela Ocampo presentan Momentos con la Palabra. Porque estamos seguros que Dios puede cambiar tu vida y tiene un mensaje para ti. Cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esa palabra unánime es que estaban en un mismo sentir, en un mismo deseo. Versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un ¿qué? Un viento. Dígale a la persona que está a su lado, dígale sopló. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Cómo estaban ellos? Sentados. Los agarró sentados, pero estaban en el secreto que es la unanimidad y la unidad. Y el Espíritu Santo, cuando hay unanimidad y unidad, no hay barreras. Así estemos sentados. Hoy quiero compartirles un tema que lo he llamado el viento del Espíritu. El viento del Espíritu. Repita conmigo, diga, el viento del Espíritu. Hay muchos símbolos que representan al Espíritu Santo. La paloma es uno de ellos, pero él no es una paloma. Solamente y sencillamente es un símbolo. Cuando nosotros pensamos en una paloma, o cuando nos hablan de paloma, inmediatamente pensamos o nos vamos al Parque Caldas, nuestra mente se va allí a ver esas palomitas grises y blancas, negras que hay allí. Pero hay muchos tipos de palomas, entre ellas hay unas palomas muy costosas, muy finas. Hay unas palomas que pueden valer hasta $1.000.000. Contaba un señor que estaba viendo el programa y decía, $1.000.000 una paloma mensajera, una paloma que, y él hablaba, hay que ser archimillonarios para tener una paloma de estas. O sea, las palomas tienen, hermanos, mucha representación en la Biblia, significan paz, armonía, tranquilidad. También hay otro símbolo que es el fuego, que purifica, pero él no es un fuego, simplemente es una representación. Otro símbolo, el agua, que es vida. El agua es vida, pero él no es agua, simplemente es una representación. Y el otro símbolo, el viento. Él no es un viento, pero es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. La palabra viento viene del griego neuma, que se traduce espíritu. Neuma es espíritu. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, habla de que Dios tomó polvo, hizo un maniquí, un muñeco de barro, y sopló y le dio vida. Le dio vida. Yo me imagino que Dios agarró barro, hizo el maniquí, el muñeco. No tiene, es solamente barro, pero sopla y empieza el movimiento del ser humano con todas las facultades mentales, intelectuales, las internas, las emociones, todos los movimientos. Empezó allí porque Dios sopló su espíritu, el viento del Espíritu. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 33, Jesús se encuentra con un señor, con un hombre que está enfermo. Y dice que él puso saliva. Dice que puso saliva en la lengua. Para usted sacar una saliva, usted necesita presión, ¿cierto? Se necesita presión para expulsar una saliva. Dice que Jesús hizo y le puso en la lengua el dedo y ese hombre empezó a hablar. Soplo del Espíritu. En el Evangelio de Juan 9, versículo 6,
se encuentra con un señor que es ciego de nacimiento. Y dice literalmente, por favor, allí está la cita bíblica, 9:6. Dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y juntó, ¿cómo es? Untó con lodo los ojos del ciego. Se encuentra con este hombre que está ciego, agarra polvo, tierra, le echa saliva, hizo esto más o menos, porque más que la saliva es el soplo. Ya dije antes que, o los que estaba escuchando el teólogo que estaba explicando esto, él hablaba de que para expulsar la saliva se necesita el soplo, la presión, y el Señor hizo, ¿sabe qué hizo allí? Hizo 2 bolitas, Jesús, y después le dio vida y se las puso y el hombre empezó a ver. Así como hizo en el principio, que hizo el maniquí, sopló el hombre, eso hizo con los ojos, le dio vida y lo puso a ver. Bendito el nombre del Señor. La iglesia debe depender del soplo de Dios, del Espíritu Santo. Debemos aprender a depender del soplo de Dios. Estaba mirando los barcos veleros, ellos dependen del viento. Y cuando empieza a soplar, ellos levantan las velas y que sople y que el viento los lleve al destino fijado. Así debemos de ser nosotros, como esos barcos veleros, y levantar nuestras velas espirituales para que el Espíritu sople y nos lleve al destino que cada uno de nosotros queremos, ¿verdad? Dejarnos llevar por el viento del Espíritu. El Espíritu Santo que el Espíritu Santo sople en las diferentes direcciones de nuestra vida. Una de ellas, que sople y nos libere de nuestros enemigos. Y hay textos bíblicos cuando el Espíritu Santo vino para defender al pueblo. Éxodo capítulo 14, versículo 21, habla de eso. Quiero que lo leamos. Éxodo capítulo 14, versículo 21. Vamos a leerlo, ahí en su Biblia. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un rocío, ¿por un qué? Por un rocío viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. El pueblo de Israel está saliendo de Egipto, y los enemigos, los ejércitos feroces y asesinos y malos del faraón tienen una orden de matar, asesinar, destruir ese pueblo enemigo, ese pueblo débil. Y también eran enemigos. Los hebreos para ellos era una amenaza. Y la orden era asesinarlos. Humanamente los hebreos no tenían cómo enfrentarse a los ejércitos armados de Faraón. Y para acabar de componer, se encuentran con un obstáculo en el camino, cuando están huyendo. ¿Sabe cuál es el obstáculo? El mar. El pueblo empezó a gritar, 1 millón de personas gritaban corriendo por las orillas del mar, y el enemigo está acá atrás. Yo no sé cuántos se sienten así, sin salida. ¿Hay alguien en este lugar que se encuentra encerrado, amenazado, que dice ya no hay posibilidades de salir de este lugar? Y sabe que Moisés, cuando vio el pueblo desesperado, se fue y le clamó a Dios. Y Dios le dijo, no clames más, póngate al frente del mar, extiende tu mano. Y Moisés obedeció y se paró al frente del mar y extendió la mano, y cuando extendió la mano dice que un viento, el Espíritu Santo, apareció el Espíritu Santo y empezó a soplar
sobre ese mar, y el mar se abrió, y ellos empezaron a correr por el medio de esas aguas, bendito Dios, hermanos, y pasaron al otro lado, y cuando estaban al otro lado de la orilla, los enemigos entraron también, y el mar se cerró, y todos los enemigos fueron destruidos. Yo les quiero decir que si usted se rinde al soplo del Espíritu Santo, Él va a derrotar sus enemigos, la ruina, la miseria, el pecado. Él va a derrotar todo aquello que venga en contra suya, pero hay que dejarlo soplar, hay que subir la vela y que el Espíritu sople. Sopla, Espíritu Santo, diga, sopla, Espíritu Santo, sobre mi vida, sopla sobre mis finanzas. Nuestros enemigos son los enemigos de Dios, porque cuando un padre tiene un hijo y alguien se mete con ese hijo, se mete con los padres, ¿cierto que sí? Se mete con los padres. Hermanos, el Espíritu Santo tiene que ser nuestro amigo y tenemos que dejarlo soplar. El pueblo de Israel no tenía esperanza, pero allí estaba el Espíritu Santo para ayudarlos. Y Él sopló. Usted no debe tener miedo de sus enemigos. Él los va a destruir. Él va a salir a pelear a favor suyo. Él va a soplar. Yo me imagino ese pueblo cuando el Espíritu Santo abrió las aguas para que ellos caminaran en seco. También dicen los versículos que siguen, que usted lo va a leer en su casa. Dice que ellos vieron los cuerpos de los egipcios que flotaban sobre las aguas. Así verá usted a sus enemigos. Así veremos a Satanás. Así veremos los demonios, los espíritus, lo que se quiera levantar en contra. Así los vamos a ver flotando sobre las aguas sin vida, porque Él los va a marchitar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Él lo va a hacer. Él va a soplar, hermanos. En esos tiempos de guerra, hay momentos donde tenemos que hacer guerra espiritual. Él va a soplar por nosotros. ¿Sí pueden creer esa palabra? Amén. ¿Que Él va a soplar por usted? Amén. Piensa en los enemigos que usted tiene, los jóvenes, que el diablo les pone trampas para ir a la universidad, las familias, los negocios, los sueños, los objetivos que tenemos, los proyectos que tenemos tienen enemigos espirituales, pero el Señor va a soplar a favor de nosotros. Quiero que miremos que Él también sopla para nuestra provisión. Él va a proveer. Quiero que leamos en el libro de Números, capítulo 11, versículo 31, el soplo del Espíritu. Estamos hablando del Espíritu Santo. Vino un viento, ¿cómo dice? Vino un viento de Jehová y trajo coernices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Esta es otra escena impactante. Están en el desierto, ya han pasado el mar, los enemigos murieron, quedaron los enemigos muertos, pero venía otra lucha que era diferente, era depender de Dios para el pueblo. Y Dios les había dado maná, pero ellos estaban cansados de comer maná, y le pidieron a Dios, le dijeron: Señor, queremos carne, tenemos hambre. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? Mañana levántense temprano porque van a tener carne. Y dice que vino un viento, dice, y vino un viento de Jehová, el soplo del Espíritu, y trajo coernices del mar y las dejó sobre el campamento. Y dice que eran una montonera de coernices. ¿Sabe de qué está hablando esto? De la provisión de nuestro Dios. Ese mismo Dios que sopló en ese desierto está en su casa, está con usted para soplar a favor suyo y traer provisión. Aleluya. Él lo va a hacer, Él lo puede hacer hoy.
Él puede también soplar y traer provisión. Provisión económica. Voy a decir algo que es verdad. Él puede soplar y traer dinero. Poquitos lo creyeron. Él puede soplar y traer dinero. Que hay una deuda, que hay una situación económica apretada. El Espíritu puede venir y soplar, hermanos, y traer dinero. Él puede, hermanos, soplar y abrir esas puertas de hierro y quitar esos cerrojos de bronce que han cerrado, hermanos, para que usted sea bendecido. Él puede soplar y romper eso, destruir eso. Él puede soplar para la universidad. Los que van a ir a la universidad y que Él puede soplar. Hermanos, Él es nuestro proveedor y el poder de Él está a favor de nosotros. Amén. Él quiere. Mire, si usted es una persona que diezma, si usted es una persona que ofrenda, si usted es una persona que cree en la siembra, si usted es una persona obediente a Dios, Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar finanzas, Dios va a bendecir su negocio, Dios va a bendecir sus estudios, Dios va a bendecir su familia, Dios va a bendecir su vida. Él va a soplar hasta que haya abundancia. Aquí dice, hermanos, que fue tan fuerte, tan sobrenatural, tan poderoso, tan impactante, que eran cerros de codornices. Llevaban años sin comer codornices. Habían pasado algunos años y comieron carnes, porque Dios sopló. Él quiere soplar a favor de nosotros. Los principios del Señor son rieles, son vías que nos llevan a la bendición. Eso es un principio. Cuando se diezma se cumple con un principio. Dios nos lleva allí y nos pone en el punto de la bendición. Usted va a ser bendecido. Quiero que lean conmigo en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Esto habla de la restauración. Quiero hablar que Él también sopla, restaurando vidas y cambiando personas. Dice el libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 37, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esos huesos secos representaban la nación de Israel, también representan la resurrección, pero aplicándolo a nuestra vida espiritual, representa también eso, ¿verdad? Una vida espiritual seca, una vida de miseria, de ruina. Todo eso representa esos huesos secos. El versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Dios le hace una pregunta a usted. ¿Será que esa vida seca, esa economía seca, será que Dios la puede restaurar? ¿Qué le respondió el profeta? Tú lo sabes. Pero eso es una pregunta que lo debemos hacer. ¿Usted está seguro, está consciente, tiene la convicción de que Dios lo puede hacer? Él lo puede hacer. Por seca que esté, Él lo puede hacer. Versículo 4. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. El 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y vivirás. Yo les he estado compartiendo acerca del poder
de la palabra, de declarar palabra, de empezar a profetizar la palabra de Dios. La palabra de Dios, Él nos la dejó a nosotros para que nosotros la declaremos, para que nosotros la confesemos, para que nosotros, hermano, peleemos nuestras batallas con la espada que es la palabra de Dios. Profetizar, declarar palabra y tener mucho cuidado con palabras negativas. Siempre declarar la palabra del Señor. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el apóstol San Pedro dijo, el que quiera ver días buenos, refrene su lengua. Y el rey David dijo en el Salmo 143, no lo vayan a poner, pero lo puede leer en su casa, versículo 2 y 3. Él dijo, Señor, pon un guarda en mi boca y vigilancia sobre mis labios. Porque él sabía el poder que tenía la palabra. Cuando Ezequiel vio este valle de huesos secos, el Espíritu Santo le dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y él le dijo, tú lo sabes. Y el Señor le respondió, empieza a profetizar. Vamos a declarar la palabra. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios habla en la Biblia que te va a bendecir, Él te va a bendecir, porque usted es un bendito de Jehová. Y aquellas cosas secas, incluyendo su esposo, su esposa, su familia, que es atea, que no cree nada, empiece a profetizar porque van a creer. Nuestros hijos se van a convertir al Señor, su familia, Popayán se va a convertir a Cristo. Hermanos, porque algo va a pasar cuando declaramos palabra. El versículo 6 dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Está hablando del poder de Dios en nosotros. El que sigue, el versículo 7 dice, y profeticé, empezó el 7, dice, mire lo que hizo Ezequiel, profetizó. Usted tiene que empezar a declarar palabra. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un qué, un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno hueso con hueso. Empezó, hermanos, aquel valle de huesos secos, aquellos cuerpos empezaron a juntar, el dedo buscaba la mano, la pierna se buscaron, y de repente se levantó un ejército. Versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 ¿qué? Vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aleluya, necesitamos el soplo de nuestro Dios. Ahora, la palabra de Dios es tan poderosa, tan poderosa, tan poderosa, que cambia las cosas. ¿Sabía usted que Dios creó todo a través de la palabra? ¿Cierto? Todo a través de la palabra. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué estaba detrás de la palabra? El soplo. Porque para usted hablar necesita aire. El hermano Hernán nos estaba enseñando una vez cómo retener el aire para poder cantar. Y yo he escuchado personas que dicen, ay no, me quedé sin voz, me quedé sin aire. O si usted se queda sin aire, se queda sin voz. ¿Cierto? Se necesita el soplo. Cuando Dios dijo, hágase esto, detrás de esa palabra estaba el poder que impulsaba la palabra. ¿Y quién era ese poder? El Espíritu. Ahora, necesitamos el soplo del Espíritu para declarar estas palabras. Y lo que está muerto en nuestras vidas, Dios lo va a resucitar. Dice que vino un viento. Él llamó un viento que viniera de los 4 vientos. Yo quiero que leamos el 10. El versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Así Dios va a resucitar esos sueños, lo que está muerto. Hermano, Dios lo va a hacer, usted tiene que creerlo. Versículo 11, ¿qué dice? Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. El versículo 11, ya no había esperanza. Pero mire, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros
pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Eso está hablando de que Dios va a resucitar aquellas cosas que usted tiene muertas, pero Él las va a resucitar cuando usted empiece a profetizar y permita que el Espíritu sople. Amén. Algunos se me están durmiendo. Empezó a fluir. Yo cuando empieza, hermanos, yo sé, cuando empieza a fluir y la gente se me empieza a dormir, yo digo, esa es la cosa que yo tengo, ¿verdad? Dios va a restaurar, va a traer vida. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer milagros? Va a restaurar, va a hacer cosas. Vamos a declarar palabra poderosa. Y por último, bueno, déjenme decir una cosita antes de ir al otro punto. Que el dinero no sea el obstáculo para cumplir nuestros sueños, o si hay gente aquí del Espíritu. Uy, poquiticos, hermano. Yo no predico más. Señor, quedé aterrado, no creen. Wow, vuelve, inicio. Que el dinero no sea el obstáculo para que sus sueños se hagan realidad. Ya, hermanos, la economía nos ha estado estancando. La iglesia, yo le dije a los líderes, ya no más, ya no vamos a depender del dinero, vamos a depender de Dios para hacer cosas, del soplo de Dios, que Él sople. Vamos a levantar, hermano, la bandera y vamos adelante. Amén, aleluya. Hay que hacerlo. Hay que, hermanos, creer, profetizar, declarar la palabra, avanzar. Pero a veces el dinero nos estanca. Hay naciones que son tan poderosas y todas las personas de las naciones son hechas a imagen de Dios, pero es que algunos se han liberado mentalmente y han creído en Dios y han avanzado. Dios nos llama para avanzar. Yo leí la biografía de Patarroyo, de Elkin Patarroyo. Ese señor, yo creí que era de la JAI, que era adinerado. Hermanos, él les divagué. Ese hombre es un desafío. Hasta lo último, cuando fue a la NASA, hermano, uno dice, ¿cómo es posible que un señor de Ibagué, que cuenta ese medio testimonio sin dinero, y ahora está en la NASA aportando sus ideas, un colombiano? Porque Colombia tiene tantas cosas lindas, ha salido tanta gente linda, pero hablamos de las cosas feas y nadie habla de Patarroyo. ¡Qué hombre! Si lo inspira a uno, ¿cierto? ¡Qué Señor tan poderoso! Hermanos, el dinero no puede ser un limitante. Tenemos la palabra de Dios y hay que hacer cosas. Iván dice eso. Iván ha hecho cosas, ¿se puede decir eso acá en público? Iván ha hecho cosas sin plata. Sin plata. Dependiendo de eso, vea, de la palabra. Sin plata, yo soy testigo, sin plata. Nosotros tenemos la misma palabra. El pueblo de Israel en 1948 regresaron a su territorio. Hoy son una nación poderosa. Pero ¿qué es lo que los ha hecho poderosos en tecnología, en ciencias, en descubrimientos? Hermanos, la promesa, la palabra, la fe. Hay unos de ellos que son ateos, pero sabe que ellos dicen, nosotros tenemos algo especial. Pero es la bendición de Dios, nosotros también la tenemos, porque tenemos el soplo de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos creen que van a conquistar, van a profetizar sobre esos negocios? Y las cosas hoy no se dan, mañana se darán, pero hay que insistir, persistir, hay que avanzar. No nos podemos quedar quietos, porque tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo a favor de nosotros. Por último, el poder del Espíritu Santo para profetizar y hacer cosas a favor de nuestro Dios. Hechos capítulo 2, versículo 1, donde iniciamos. Dice: cuando llegó el día Pentecostés estaban todos unánimes juntos. El versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio,
que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Vámonos allá atrás. Este es el cumplimiento de una palabra que el Señor les dio en Hechos 1:8. O sea, aquí se cumplió lo que el Señor les prometió en el versículo 1, capítulo 8, porque Dios lo que dice con la boca lo cumple con las manos. Miren lo que dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Dice, ¿van a recibir qué? Poder. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos va a dar un poder para ser testigos de Él. Para hablar de un hombre, el hombre de la cruz, nos va a dar convicción, nos va a dar autoridad para hablar en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos quieren servirle a Dios? ¿Y cuántos quieren que Dios los use? El secreto está que usted deje que el Espíritu sople sobre usted. Sople sobre usted. Dicen que algunas especies de aves, ellas esperan los vientos para emigrar a otros sectores. Dice que algunas aves de Norteamérica, de Canadá y de Estados Unidos esperan ciertos tiempos porque los vientos en esas temporadas del año tiran hacia nuestras costas. Entonces que esas aves están ahí pendientes, y cuando ellas saben que ha cumplido, se entró el periodo de ese tiempo, dice que suben y el viento les ayuda a emigrar hacia estos sectores. Así debemos de ser nosotros, conectarnos con el aire del Espíritu para avanzar en nuestra vida. Amén. Para seguir adelante, porque el Espíritu Santo está interesado en todas las áreas de nosotros. Así que los enemigos, Dios va a soplar en contra de ellos. La provisión, Dios va a traer, hermano, un soplo que va a proveer para lo que usted necesita para sus sueños, porque su sueño es el sueño de Dios. Él va a traer restauración, va a restaurar todas aquellas cosas que están, Él las va a restaurar. Usted lo va a dejar que sople y va a traer poder para servirle a nuestro Dios. Amén. Yo le pido que se ponga sobre sus pies. ¿Cuántos quieren dejar que el Espíritu Santo sople? Vamos en esta mañana a decirle que al Espíritu Santo que sople sobre nuestras vidas. La Iglesia Cruzada Cristiana Presencia de Dios y sus pastores John Jair Hernández y Marcela Ocampo presentaron Momentos con la palabra. Para más información de nuestros servicios y reuniones, contáctenos a la www.cruzadacristianapresenciadedios.com.